estamos escuchando. Por supuesto, esto es un coloquio, como siempre decimos. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, nada más que tiene que levantar. ¿Ya hay una pregunta? Nada más que tiene que levantar la mano y para eso estamos aquí, para que ellos puedan contestar también todo lo que haga falta. Yo, para empezar, encima aquí, para empezar, yo soy grandísimo. Imaginaros una pantalla de cine como se ve también. Bueno, lo primero, Bernabé y Lundain, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, aunque sea de forma virtual, pero la verdad es que es un lujo poder tener, en este caso, al director y guionista de la película y a uno de los protagonistas principales también de la película, para compartir estas semanas de cine tan especial que tenemos aquí, y sobre todo concretamente hoy, después de haber visto la película. Lundain, empiezo contigo si quieres. Un poco, bueno, cuéntanos un poco cómo surge esta historia. Creo que tú puedes seguir leyendo, ¿cómo surge la historia? Creo que está basado en un hecho real, pero cuéntanos exactamente cómo te viene la idea. Y luego también cuéntame cómo decides además cambiar tanto de registro de tu última película, que fue que te metías más en las cloacas de la política, ¿no? Bueno, voy a resumir porque podría acabar el coloquio solo con estas dos preguntas. Bueno, también quería dar las gracias, por supuesto, por tener la peli en el festival, por haber pensado en ella para esta semana de cine. Y bueno, la historia, más que basada, está inspirada en una historia que es la historia que leímos en prensa sobre un profe joven, casi su primer trabajo, en un pueblo de Aragón. Se llamaba Javier Moore. Y se encontró con este problema de arranque de la peli, que es que le faltaba un niño. Luego todo lo demás es guión, digamos. A partir de ahí nosotros hemos inventado un personaje y otros conflictos y otra clase y otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo que sí que hemos tratado de respetar es como la emoción, ¿no? El haber leído aquello, haber sentido una emoción, que es decir, joder, el esfuerzo de no dar la situación por perdida o ya volverá y ya está, no me toca a mí arreglar este problema. Él habló con sus alumnos y les dijo, bueno, vamos a hacer algo, no sé qué, ya inventaremos algo. Y poco a poco fueron haciendo una cosa que le llamaron luego a posterior el proyecto Guillén, que fue irse mandando vídeos y, bueno, inventarse un sistema de comunicación, ¿no? Para poder tener a este niño enganchado, no desvinculado del grupo. Sí. Y ese fue el arranque. Y con respecto a la peli anterior, pues bueno, más o menos yo creo que entiendo que salía de una historia que había sido desgastante en cuanto a tener que hacer tantas cosas en aquella película, ¿no? Y tanta energía, porque desde buscar dinero hasta tal, prácticamente todo lo hice yo, al menos todo lo arranqué yo, porque, bueno, era una historia complicada de sacar adelante y que no teníamos apoyos. Y leer una historia que me emocionó y que me llevó hacia otro camino, dije, sí, vamos para allá, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que hacía falta cambiar de chip. Vale, muy bien. Bernabé, cuéntanos tú cómo te llega a ti esta historia, porque ya Lundain efectivamente la adapta, hace el guión, pero cómo te llega y cómo ves también, cuál fue tu primera impresión. Me llega a través de Valérie Delpierre, que es la... Buenas noches a todos y muchísimas gracias por programar la peli, que está muy bien estar en vuestras tierras, porque sé que no había estado nunca en ningún cine, o sea que es estreno mundial allí, en vuestras tierras. Valérie Delpierre, que es la productora, que era la productora a la vez de Verano del 93, me dijo que tenía este guión y me lo pasó y bueno, no hice prueba, que normalmente yo hago pruebas siempre, pero en este no hice pruebas, no os voy a engañar. Y entonces digo, bueno, a mí me da mucha rabia no hacer prueba a veces, porque pienso... Si la haces, porque la haces, y si no la haces, porque no la haces. No, es verdad, porque pienso, a ver si el director no me va a soportar, no todo el mundo tiene por qué entenderse conmigo, ni yo por suerte conocí a David a Lundain y nos entendimos y tal, y súper bien. A mí el guión me llega y yo lo leo con muchas ganas,
venía de hacer otro profesor, de Lo dejo cuando quiera. O sea, yo creo que hago una peli más de profe y me dan ya el título universitario. Solo me falta una peli más y ya lo tengo. Pero era muy, 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 muy distinto. Y el guión lo que me gusta es que yo creo que la película empieza como la típica película, y lo digo típica en negrita y subrayado, la típica película de domingo por la tarde del profesor que llega a un pueblo, pero lo guay de este guión es que primero, los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos, que creo que lo comentabas tú, y que mi personaje es un tío muy bueno en su trabajo, pero lejos del tópico ese americano del profesor superhéroe, es un tío que tiene muchos conflictos personales y que, igual que sabe lidiar con una clase, no sabe lidiar con su vida. Y eso para mí es lo más interesante. Y también esa precariedad que tienen los profesores interinos, que los actores estamos igual que ellos, porque ahora tienes curro y ahora no. A unos nos va un poco mejor y a otros un poco peor. Bonanit, Lupe. Es que se va mi hija a dormir. Decirle buenas noches, siempre educados, por el amor de Dios. Buenas noches. Bonanit, amor. Te estimo molt. Descansa, ¿eh? Adeu, adeu. El glamour a tomar por saco. No sé qué decía. Eso, que el guión me flipó y el personaje me flipó. Y David Ilundain dice que es un western. Y yo creo que tiene parte de razón. Por eso voy con los pantalones tan ajustados y ando así como si fuera Bertino Osborne bajando del caballo. Yo creo que tiene algo de western, de tío forastero que llega a un sitio inhóspito, eso que comentabas de la España vacía, y que allí, pues bueno, hace su misión, ¿no? Como un Lucky Luke. Hace su misión, se fuma 3 pitis y se vuelve con su caballo, en este caso un 4 caballos o lo que sea ese coche. Bueno, sí, la verdad es que si te pones a pensarlo, tiene el estilo de un western también. El héroe o antihéroe que viene, sí, resuelve un problema y se acaba marchando, ¿no? Oye, Ilundain, vuelvo contigo otra vez. Vamos, mientras se refresca la verdad. A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención sobre todo y es el casting. Independientemente de Verdaguer, que está fantástico, y del resto de actores adultos, que también ahora podemos hablar de ellos, pero sobre todo los niños, ¿no? O sea, cuéntame cómo hiciste, cuál fue el planteamiento a la hora de elegir a unos niños que además prácticamente están casi todo el rato también en la película, ¿no? Tienen un peso específico en la película. Claro, yo por eso David no hizo prueba, tenía que hacer una combinación clara entre alguien que fuera muy solvente y que me dejara muy tranquilo en cuanto a que podía llevar el peso de toda la peli, porque de 84 secuencias en 82 está el profe, ¿no? Combinado con 20 niños que evidentemente nunca habían hecho nada ni queríamos que lo hubieran hecho, porque la idea era que no tuvieran ningún tipo de relación con el medio. Entonces, buscando esa frescura, lo que hicimos fue hacer un casting largo que poco a poco nos fuera llevando a los personajes, o bien los que habíamos escrito, o estábamos abiertos a que si aparecía algún chaval que nos daba buena espina en cuanto a que pudiera hacer un buen papel, pues también podíamos adaptarnos un poco. Y en algún caso fue así, ¿no? O en algún caso cambiamos ideas iniciales de que fulanito iba a hacer tal papel y lo cambiamos a otro papel. Y sobre todo fuimos creando como ese grupo, ¿no? Los niños no se conocían de nada, sino que cada uno pues venía de un sitio y iba haciendo pruebas. Y poco a poco lo que hicimos fue pues quedando con ellos para que se conocieran y pudieran tener ya pues, sus bromas, sus cosas, sus juegos, en fin, que teníamos que retratar unos niños de un pueblo y de una escuela. Es decir, ellos se conocen de siempre. Única escuela de pueblo, desde que eres niño hasta que te hagas mayor, no vas a ver a nadie más. Todos los días vas a ver a los mismos niños. Así que eso de alguna manera se tenía que respirar, ¿no? Y bueno, pues era un reto, pero creo que ellos lo han hecho muy bien y que la verdad que se nota, ¿no? La verdad es que sí, que el resultado es impecable, sobre todo con las respuestas de los niños, porque son súper naturales a la hora de actuar delante de la cámara también, ¿no? O sea que eso está muy conseguido. Volviendo ahora a Verdaguer de nuevo, te hago la misma pregunta. ¿Y tu relación precisamente para trabajar con niños? Tú ya vienes con ya también bagaje de trabajar con niños, sobre todo con tu hija, en una de las películas que también tienes con tu propia mujer. Pero, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue ese trabajo con ellos, precisamente? Que no los conocías, por supuesto, pero ¿cómo fue la relación con ellos?
Muy buena. Yo venía de verano del 93, que eran solo dos niñas, mucho como tiempo de ensayos, pero en realidad con mi personaje casi no hablaba. Yo jugaba mucho con ellas, incluso fuera de la acción, digamos. Era como el papi de mentira que me llamaban y allí muy bien. Yo con los niños me llevo muy bien. Pero claro, estamos hablando de una edad que ya no son niños, o sea, son preadolescentes, casi adolescentes. Y la verdad es que muy bien, pero 20 niños cada día, que parecíamos una familia del Opus. Vivíamos en Caspe, en un bungalow de esos, en un camping, y claro, tú acabas de rodar, después de rodar, no sé, 5 horas con niños en una clase pequeña, con ese olor a persona, a humanidad, a pelo, a boca, esa edad que tienes ese olor que dices, estás cambiando de niño a hombre y de... parece, no, que me cayó, que nos reíamos mucho con ellos, pero claro, llegas ahí al rodaje, voy a echarme una siesta y luego me voy a la piscina del camping, y ahí te encuentras a los 20 niños con 8 hermanos más, sus padres, su madre, y era como de, no, gracias a esta película mi hija va a ser hija única. Muchísimas gracias a todos, pero súper bien. Con los niños está muy bien. Y grabar cine es un poco aburrido a veces, porque es muy largo, son muchas horas, y ellos lo hacían súper bien. Y, y claro, estar fresco siempre, además en Undyne, que siempre quería como cosas concretas, porque lo chulo de la peli es que cuando el profesor está fuera, o sea, todo lo que pasa fuera del aula, los planos son más estáticos, ¿no? Más de cine, digamos. Y cuando estamos en el aula, es todo más cámara en movimiento, tipo para dar la autenticidad del aula, esa cosa de dinamismo y esa cosa casi de documental, que son casi dos películas en una. Pero claro, eso con 20 niños y que cuando llegue la cámara digan la frase a tiempo o que la cámara llegue a tiempo para que digan la frase, no era fácil. Que lo conseguimos y yo era el poli bueno, ¿no? Y Lundain a veces era el poli malo, que nunca, una vez se lo dijiste, por favor, nos tenemos que concentrar. Eso solo una vez. Pero trabajar con niños es maravilloso. Es muy guay porque siempre, es decir, si me estoy enredando mucho me voy a callar, pero los actores tenemos un problema los actores que a veces nos gustamos. Entonces tú te miras a ti, es como, ¿cómo digo esta frase? La voz, estoy bien, no estoy bien, estoy tal. Cuando estás con niños, que es lo que tendríamos que hacer siempre, ¿eh? Estás con el otro y te la pela, como lo dices tú, el texto tal. Estás vivo y estás con esa persona que ruegas a Dios que se acuerde de la frase y que la diga y estás vivo. Y eso mola mucho porque nos obliga a olvidarnos de nosotros mismos, porque a veces es como tienes que luchar cada día para no darte importancia en ese sentido y como estar a favor de historia. Y Lundain está siempre a favor de historia, porque si habéis visto ver la película y esta peli no tiene nada que ver. Es decir, no es un director que se saque el pene, que eso se agradece mucho. Yo creo que tampoco soy un actor que se saque el pene, también me voy a echar piropos a mí también, porque creo que siempre voy a favor de historia. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí soy un soso, vale, aquí hago risa, aquí no sé qué. Y creo que se tiene que ir a favor de historia. Y Lundain va a favor de historia y dejas el ego aparcado en la puerta y contar historias, la historia que toca, la que está escrita en el guión, eso es muy difícil de hacerlo. Y tiene su autoría y eso es evidente, pero a favor de historia. Y eso me parece muy interesante de la peli. No sé, podría seguir hablando, no me acabo ni la primera cerveza, pero no sé exactamente cuál era la pregunta. Trabajar con niños, muy bien, sería el resumen. No, la verdad es que la charla que nos has dado es estupenda y yo creo que eso al final, todo lo que acabas de decir, se traslada a la pantalla, en este caso a la película, y es lo que la hace natural, o sea, lo que hace que nos la creamos también los espectadores en este caso. Pero si me dejáis, nada, un segundo, algo que era importante también en esta peli era que para que eso no fuera un deseo, pero no una realidad, que nos pasa mucho al plantear, ¿no? Uy, aquí deberíamos hacer no sé qué, y luego llegas y te atropella el rodaje, te atropella las necesidades que tienes y haces lo que puedes, ¿no? Nosotros teníamos claro que teníamos que adaptarnos a un rodaje con niños, con muchos niños, es decir, no podíamos hacer el rodaje de siempre, que es una maldita locura, que es llegar a primera hora e irte cuando acabas, que no sabes cuándo acabas, ¿no? Bien, eso evidentemente no podía ser, no podíamos tener a los niños en esa digamos, condición en la que nosotros nos ponemos a rodar y se nos olvida el planeta, ¿no? Los niños tienen una capacidad limitada y además, evidentemente, una legalidad que les protege. No podemos rodar ahí, ala, venga, todo el día, ¿no?
Y lo que hicimos fue plantear un rodaje lo más tranquilo posible, en el que, bueno, madrugábamos porque era verano para poder rodar con ellos y que tuvieran vacaciones, pero a las 3 los niños acababan y nosotros casi muchos días acabábamos con ellos, que es algo muy raro en un rodaje. O sea, era un lujo que nos permitíamos a nosotros mismos también el trabajar un poco al ritmo que los niños nos iban a dejar trabajar, ¿no? Y eso hacía que también ellos estuvieran descansados, tranquilos, pasárselo bien cuando tenían que pasárselo bien, estar concentrados cuando tenían que estar concentrados. Esto era un deseo desde el primer día, pero muchas veces los deseos, la lista de deseos que haces para rodar no se consiguen cumplir porque los diseños de producción no te lo permiten. Y aquí hay que aplaudir también que el diseño de producción lo hizo posible, ¿no? Lo tenía tan claro como nosotros. Oye, a colación de esto que estás comentando, he leído por ahí que además hay una secuencia concretamente que tenía que transcurrir de noche, pero Sí. precisamente por lo que estás diciendo no podíais rodar precisamente con menores o con los niños a esas horas y tuvisteis que adaptar la noche americana, ¿no? O algo así. ¿Me ha parecido? Sí, yo ahí sí que he de reconocer que me daba de bruces contra la burocracia legalista, que tiene su sentido. O sea, es decir, los menores no pueden rodar, no pueden trabajar de noche. Lógico. O sea, pues oye, te buscas la vida y haces otra cosa y ya está, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que rodábamos en un pueblo en verano con su familia y yo estaba argumentando en un escrito larguísimo a un inspector de trabajo diciendo, por favor, si nos deja rodar hasta las 2 de la mañana un solo día, pues no es un gran problema porque estos niños están con su familia, están de vacaciones y es solamente un día. Nos dijo, no, que es lo que tiene que decir. Y entonces nos obligó a buscarnos la vida, efectivamente, y bueno, pues tuvimos que construir un pifostio allá, una especie de cámara negra gigante de no sé cuántos metros cúbicos para poder falsear una noche. Sí, sí. Toda la parte final, el momento en el que ellos ven el videojuego, es una falsa noche. Sí, sí. Oye, bueno, se nos ha ido Verdaguer, no sé si le escuchamos o no. Habrá tirado la cerveza en el cable, seguro. Seguro que ha vertido la cerveza en o algo. Ahí vuelve, ahí vuelve. Ahí aparece ya de nuevo. Mientras aparece, ya está aquí otra vez. ¿Qué has hecho con la cerveza, Verdaguer? Me he quitado el casco este que me han regalado porque no sé, debo tener cera de abeja y me lo he quitado, que me molestaba, y de golpe ha hecho ¡bum! Y se ha apagado. Lo siento muchísimo. Hay gente arriba. Aguanta con el... Hola. Sí, están por allí arriba hay gente también. Oye, continúo con Ilundain, un poco en la perdona. del reparto. ¿Tenías claros también el resto de reparto adulto? O sea, la madre, en este caso, la profesora que compagina con el sustituto. Bueno, no tanto como claro. O sea, quiero decir, siempre haces una lista a los Reyes Magos, pero bueno, hay muchas veces que están todos o que no están todos. Yo tengo la ventaja, yo creo que mi primer trabajo en la industria, en esta industria, si se le puede llamar así, era hacer casting. Estuve 2 años, mis 2 primeros años al salir de la escuela fueron haciendo casting. Y aprendí que esta cosa que decimos a veces de que esto está escrito para que lo haga no sé quién, es mentira. Porque miles de veces no sé quién no puede y hay que buscar a otro. y ya está, lo que tienes que hacer es pues trabajar y encontrar tu mejor reparto. Bueno, en algunos casos fueron, digamos, la primera puerta a la que llamamos y en otros no, pero creo que el resultado final es inmejorable. O sea, creo que Patricia en 5 secuencias hace esa profesora domiciliaria que no solo te cuenta lo que es su trabajo, sino también te cuenta cómo está su vida en esos momentos. Clara te hace una madre que está refugiada como puede en su pseudo religión para sobrevivir con lo que le ha tocado con su hijo, etcétera, ¿no? O sea, hay que decir que son actrices que muy poco, Ana Labordeta, la directora del cole, Jorge es el profesor de educación física, que es el contrapunto perfecto de masculinidades con David, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que cada uno en muy poco da mucho, ¿no? Entonces, oye, casting es perfecto. Y me vas a permitir, y esto me lo comentas también, claro, la sorpresa fue de pronto cuando decimos el de Lloar efectivamente, es Manarico el corto. O sea,
Que ya no Así es tan sorpresa por el documental ese que El último show, sí. que está siendo un éxito, pero que la verdad es que, bueno, ¿cómo te planteaste el recuperar, digamos, a este actor también para la película? Bueno, no es tanto mérito mío, sino que Alex Rodrigo, el director de, bueno, entre otras cosas, La Casa de Papel, y que está haciendo esta serie, o ha hecho ya esta serie con Miguel Ángel, María Nicole Corto, pues le llamó para hacer, bueno, le propuso ese proyecto, yo leí que estaban rodando eso y me acordé de él. Y nada, entonces dije, joder, pues este hombre podría hacer esto perfectamente y efectivamente creo que está entrañable, ¿no? Y que, bueno, te puede sonar su cara, pero creo que no acabas de colocarlo en aquello que era su personaje mítico, ¿no? Sí, sí. Es totalmente creíble, haciendo su personaje también, o sea que no tiene ningún desperdicio, desde luego. Oye, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ah, tenemos una pregunta, un momento. Por favor, sí, sí. El micro... No, pero no hay... ¿No está por ahí alguien? Sí, pero... Bueno, si no les escuchamos, nos podéis repetir la pregunta y ya está. Vamos a probar el micro, a ver si lo escucháis bien, porque hay veces que con la propia voz, porque lo estamos captando todo por este. Un momentito, a ver si lo oís bien. Ok. Si no, os repito yo la pregunta. Perfecto. Hola, buenas noches. ¿Oís bien? Sí, Vale. sí. Yo solamente quería preguntar si había algún tipo de preparación psicológica a los niños, a los actores, sobre todo a los actores principales a la hora de cortarse el pelo, de alguna forma que se está preparado o se ha leído adaptar o comentar, no sé, esa cuestión técnica de alguna forma para la hora de ir a la revista de cáncer, ¿no? Perdona, te escuchamos, pero Pero no te entendemos porque hay como mucho eco. No te acabo de entender. Te escuchamos, pero no te entendemos. Es como cine español. Ahora, Carmen, por favor, quítale el micro. ¡Quítale el micro! Dilo, coge el micro, por favor. Dilo con tu voz, si puedes, eleva la voz. Sí, bueno, ¿le escucháis ahí? Es que entonces no te escuchamos. Es una mezcla de lo malo de la técnica y lo... Este es el problema que teníamos para él. Lo siento. Sí, me comenta que si hubo una preparación psicológica a la hora de elegir al niño para el tema de la enfermedad, del cáncer, a la hora de que rapar el pelo, o sea, todo ese tema, si hubo una preparación con él y si hubo que elegir a un niño concreto por esta razón. Vale, sí, sí. Ok. Pues mira, la verdad que guay que lo preguntes porque de todas las preguntas que me han hecho, nunca me habían hecho esta. Efectivamente fue difícil porque me costó mucho encontrar a Néstor, que interpreta a Carlos, y no tanto por el tema de la enfermedad, porque yo tenía muy claro que la enfermedad en este caso era una circunstancia, era la circunstancia que le hacía diferente, débil, etcétera, ¿no? Pero no era... En fin, no estábamos ante una peli de superación en la que lo importante era la pelea contra la enfermedad, sino simplemente era, en este caso, la circunstancia que le hacía diferente. Es decir, no íbamos a contar si superaba o no superaba su enfermedad. Eso estaba muy claro desde el principio. Y entonces, dicho esto, para mí era más importante la dualidad del personaje. Es decir, que durante los 30 primeros minutos pensamos que hay pobrecillo, pero luego todo lo contrario. Luego empezamos a pensar qué ha podido hacer y por qué lo tienen tan enconado este conflicto con él, ¿no? Con lo cual, claro, ahora todos llevamos mascarilla, pero yo tenía que pensar en el único niño que iba a llevar mascarilla, que iba a ser una imagen dura, complicada, ahora ya no tanto, y que le iba a tener que ver así. Es decir, que iba a tener que decirlo todo con los ojos, prácticamente. Y teníamos que creernos las dos caras del personaje, la buena y la mala, por decirlo de una manera simple, ¿no? Entonces, más que una preparación psicológica, todos los niños tenían
para ellos una coach, ¿no? Una entrenadora que le llamamos, para poder preparar cada uno su parte de la historia. Cada uno solo sabía su parte de la historia, no tenía todo el guión, tenían sus secuencias. De tal manera que las de los demás les sorprendieran un poco. ¿Qué sabía cada uno de los demás? No todos sabían todo. Como Woody Allen. Bueno, no lo sabía si lo hacía Woody Allen, pero sí, fue un poco lo que pensamos entre los dos para prepararlo. Entonces, bueno, la idea fue básicamente esa, que él pudiera protegerse, o sea, tener claro en qué momentos se estaba protegiendo y cuál era su evolución como personaje. Y ahí sí que trabajamos mucho. Néstor era muy intuitivo, muy listo, tiene un control corporal salvaje, porque esas imágenes que hay, esas fotos que hay de él como campeón de gimnasia son reales. Néstor durante 4 o 5 años era gimnasta. Luego lo dejó porque no quería entrenar tanto, cosa que le hace muy adulto y también habla mucho de su personalidad. Pero todo eso ya lo traía de serie, digamos, ¿no? Es un chaval muy especial. Muy bien. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? ¿Había alguien que quería preguntar? A ver, aquí tenemos. Dímela, y si no es muy difícil que te la traslade, pues dime. Sí. 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 Y la película, yo he visto que una niña de Saula era al principio lo mismo un poco gordo, porque atrasaba, Claro. y eso a mí, y bueno, que la película que he visto, a mí lo veo, o sea que te ha gustado. Que te ha gustado mucho, ¿no? La película. ¿Cuánto me ha gustado? A mí lo veo. Vale, dice que le ha gustado tanto tu película que va a ir al DVD en cuanto salga. Hostia, Muchas gracias. qué bien. Es actor como tú, que ha hecho cortos, que es youtuber y que también que también le ha gustado mucho, ¿no? Logan Bobby. Que ha hecho un cortometraje que se llama Logan Bobby. ¿Cómo se llama el cortometraje? Logan 2. Logan 2. Vale, 2. Sí. Logan 2, Logan como Lobezno. Se llama Logan, ¿no? Y que le ha encantado la película, o sea que ahí tenéis ya un fan. Pues a ver si veo el corto Logan 2. A ver si lo veo en YouTube. Se llama Pedro Juan. Okay. Pues Pedro Juan, encantado. De verdad, encantado. Muy bien. Muy bien. Oye, ¿alguna pregunta más? ¿O lo estáis pensando? Vale, te quiero preguntar yo a ti ahora, Verdaguer, otra cosa que también me interesaba de tu desarrollo, sobre todo del arco del personaje, de tu personaje, que precisamente hablábamos de que, bueno, es un western, ¿no? Como dice Hyundai. Pero, claro, este personaje, este profesor, no solamente viene, digamos, hay un problema que acaba resolviéndose y se va, él trae ya de por sí un problema. Háblanos un poco cómo también has tratado esa, que a mí me parece muy interesante, cómo casi sin decir nada, porque prácticamente no sabemos qué está pasando ahí, aunque intuimos que hay algo, nos lo ibas transmitiendo en cierto tipo de secuencias, ¿no? Sobre todo ya rematando la parte final, el final de la película, que a mí me parece muy interesante. Sí, es un tío que trae problemas. Es verdad que tampoco no es que tuviera que estar pensando todo el rato en eso durante la película, ¿eh? Porque es un personaje que ya ves que se relaciona muy bien con niños, pero no también con adultos. Para empezar, mi personaje se llama Aleix y solo le llama Aleix el personaje de Patri, porque todo el mundo me llama Alex, que Alex es Alex y Aleix es Alejo en catalán. Y a él le da igual, porque dice, bueno, me voy aquí un año, ¿no? Es como de, da igual, no quiero arraigarme ni engancharme en ningún sitio. O sea, que no lo pensaba. Pero sí, cuando cada vez las llamadas de mi madre, que es mi madre de verdad, la que sale en el móvil, es mi madre, es mi madre. Sí.
Desde luego tú integras a toda tu familia, ¿sí? en tus películas. No, porque el parto de los 10 que vendrán no es nuestro parto, es un parto de mentira, no es nuestro parto, no. Vale. Mario de Alaska no, pero bueno, sí, ya te entiendo. ¿Y eso que venía? Y el personaje, es que soy muy espeso, perdona, llevo 8 horas de ensayo. El personaje, el conflicto este que tenía, pero es que te iba a decir algo súper interesante, no me acuerdo. Se me va la olla. Pero la pregunta, ¿cuál era? Lo del personaje. Sí, un poco, bueno, ese arco, ¿no? Como vamos viendo también que este personaje, aparte de llegar y con el problema de ser un profesor interino, que de hecho me gusta mucho la frase que cuando te pregunta la compañera que es por un sustituto de una embarazada, dice, bueno, a ver si aguanto hasta final de año, ¿no? O sea, que eso ya nos dice mucho. Pero paralelamente estamos viendo que tiene un problema interno también, ¿no? O sea, es un poco esa relación con la madre. Que no Sí, eso te iba a decir, claro, que el conflicto en ningún caso está claro, en el guión no está claro, y eso también me gusta, porque en la vida no están tan claras las cosas y la vida es más contradictoria muchas veces que el cine. Y eso me gusta mucho, que no esté masticado y que cada uno se haga su película. Mi película, de lo que le pasaba es que el padre que murió, dice en un momento... no vale la pena estar enfadado, ¿no? Porque mi padre murió, desde que mi padre murió no me hablo ni con mi madre ni con mis hermanos. Y yo me imaginé que el padre se suicidaba. Y yo pensaba que mi madre y mis hermanos, que sí que vivían con él, no estuvieron a la altura y no se dieron cuenta que estaba en una depresión, no lo llevaron al psicólogo, y entonces yo culpabilizo a mi familia. Esa es mi paja mental, que en ningún momento es así, pero es como yo me lo justifiqué. Como echando las culpas, ¿no? Como balones fuera, en ese sentido. Sí, tiene un conflicto gordo, pero es tan bonito que la típica frase que dicen, yo haciendo clase no solo enseño, sino que aprendo. Y yo creo que alguna clase que he hecho de teatro a lo largo de mi vida, yo creo que es verdad que el tópico es real. Y es tan bonito que tenga que ver la vida de los niños y que entienda que él no quiere quedarse solo, que lo entienda cuando ha pasado el curso allí, que le cambie de alguna manera y que coja el teléfono a su madre. Eso, sí, eso es muy bonito. Pero bueno, esa es la paja mental que me hice yo. No sé si lo hablamos, Ilundain, esto, ¿no? Hablamos. Creo que sí. Te dije que si te valía, que sí, que vale. Me dije que también me la pela, tú. Tú llora, tú al final llora, eso te dije, llora. ¿No? Que cuando lloro, que no se ve además, claro que no se ve que lloro, pero lloro, estaba Ilundain detrás del coche. Escondido, sí. Escondido detrás del coche está allí y me dice, estaba ahí, teléfono tal cual. Creo que me dijo algo parecido. No, eso no lo puedes contar. No, mi agresión vale, pues no la puedes contar. Vale, pues no lo cuento. Y yo. Sí, una cosa muy eso. No lo voy a contar, se va a quedar entre tú y yo. No agresión, no, es muy inteligente lo que dijiste, pero no lo sabréis. No me hagan así, con las manos y con la mascarilla, no lo sabréis. Sí, aquí, Lundain. Nos quedamos con la incógnita entonces. Oye, María Jesús, no sé si tú tienes algo que comentarles. Yo comentarles a los dos que yo soy María Jesús, soy la psicooncóloga de aquí, de Oncología Pediátrica de la Asociación Oncológica Extremeña. Encantados. Y felicitaros porque el tratamiento de la enfermedad era lo que yo les decía o intentaba transmitir antes a ellos, ¿no? La normalidad. No todo el mundo tiene que ser bueno porque tenga una enfermedad. Los niños son niños, no son. Entonces, me parece siempre las películas que nombran un poquito el cáncer infantil tienden a verlos como superhéroes, como luchadores, que lo son, pero también son niños y tienen sus sombras y sus luces y sus virtudes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que durante la película las emociones de los niños sí que salen y sus relaciones, sobre todo en el niño que está enfermo, que es con el que quizás yo más me identifico porque conozco un poquito el mundo. Sí que me gustaría preguntaros un poco que si ahondasteis en el personaje para escribirlo, para hacerlo, o simplemente salió, porque la verdad es que está muy bien reflejado y la familia, la sobreprotección está muy bien reflejada y es verdad que ayuda mucho a los demás a verlo con normalidad. Bueno, a ver, lo que intentamos, bueno, gracias lo primero. Me alegro que desde alguien que
que digamos, está dentro de este tipo de situaciones le parezca que está bien reflejado, porque es delicado, ¿no? Y simplemente lo que hicimos fue documentar mucho documentar mucho más de lo que luego vemos. Es decir, sí estuvimos hablando, pues, bueno, no sé si exactamente es lo mismo que es tu trabajo, pero con alguna oncóloga de aquí de Barcelona, en hospitales que trabajan mucho con niños, San Juan de Señor de Déu y algunos así, y también con profesoras domiciliarias, con un par de ellas, con el profe real, por supuesto, con Javi. Bueno, en fin, como buscando las aristas, más que nada cómo lo ve cada uno, porque cada uno tiene un rol diferente en esa situación, ¿no? Y yo qué sé, nos contaban cosas increíbles de cómo los niños maduran a una velocidad salvaje cuando están en esta situación, ¿no? Porque, claro, amigo, de repente ves el límite que vemos normalmente cuando tenemos 70, 80, de repente lo ves ahí con muy pocos años, ¿no? Y eso te da un nivel de madurez ultra express, por así decirlo, y los niños son increíbles, ¿no? Cómo se adaptan a eso y qué procesos evolutivos hace su cabeza a toda hostia. Entonces, en fin, muchas más cosas de las que se ven en la película, porque no caben, porque al final focalizas, y lo que he dicho, no era una película que fuera la superación de la enfermedad, sino era cómo ese niño se relacionaba con el resto cuando tenía un conflicto arrastrando, ¿no? Porque, bueno, creo que la enfermedad nos hace, y una enfermedad como el cáncer que tiene implicación física, ¿no? Cuando cambia tu aspecto, el pelo, etcétera, nos hace visiblemente vulnerables y es lo que normalmente siempre tapamos. En todos los ámbitos de la vida nosotros no vamos mostrando lo vulnerables que estamos, cómo nos hemos levantado hoy o qué conflicto arrastramos, sino todo lo contrario. Eso lo tapamos y vamos con la cara que tenemos para cada situación, para el trabajo, para la familia y para todo lo demás. Y bueno, los niños también aprenden eso, también van haciendo eso, pero no están todavía en ese nivel en el que somos como funambulistas o teatro continuo, ¿no? Y esa dualidad justo en esa edad pues está como muy, muy clara, ¿no? Si les dejas abrirse te van a contar cualquier cosa que les pase por la cabeza, ¿no? Pero al mismo tiempo son capaces de guardar mucho, ¿no? Como el personaje de Selva, que durante toda la película está ocultando lo que le pasa, hasta que finalmente explota y explota por el lado menos que nadie espera, ¿no? Por un pensamiento, en este caso, bueno, mágico-religioso, ¿no? Que, por ejemplo, al profe, que a pesar de todas sus cualidades, no estaba en su radar, que fuera ese el problema de Selva, ¿no? Y bueno, en fin, sí, todo lo que aprendimos o fuimos descubriendo sobre este tipo de situaciones en niños, al final solo están algunas pequeñas cosas, pero intuyo que otras pues forman parte de las cosas que no ves, pero que están en la atmósfera, ¿no? Supongo. Yo solo quiero decir una cosa, si me permitís, que, bueno, primero, gracias. Segundo, creo que es muy importante que la ficción, el cine o la televisión trate a la gente con diversidad, sea la que sea, o con enfermedades, sin paternalismos y con sentido del humor. Porque creo que es lo mejor del mundo, el sentido del humor. Y el paternalismo es una cosa que odio. Y eso de sentir pena por, ¿no? Eso es una cosa que no... Y te quería decirte, primero, que tienes un nombre de una profesión muy molona, que pareces como la marca Coca-Cola, Pepsi, me parece maravilloso el nombre, y que me pareces muy valiente, porque me parece muy valiente trabajar con niños sabiendo que un lunes están y el siguiente lunes quizás no. Yo me quito el sombrero con tu curro porque me parece dificilísimo. Y a mí la gente mayor y los niños me matan, no es la mejor expresión, pero como que me afecta saco. Y me parece muy, muy valiente lo que haces, y que eso es un oficio, no lo que tenemos Ilundain y yo, coño. No, gracias, pero es verdad que
trabajar con niños es lo que decías al principio, no te da tiempo tampoco a pensar, con lo cual te olvidas un poco de ti y eres capaz de pensar en que ellos están bien. Es un trabajo muy emocional, pero ellos dan también más de lo que se puede, de lo que nosotros les damos a ellos, con lo cual es un trabajo que al final te recompensa. Todos los trabajos recompensan y es un trabajo que recompensa. Tenéis que venir al festival porque precisamente todo eso que tú has dicho es de lo que nos impregnamos aquí para poder seguir seguir adelante con esta historia, porque no, la verdad que todo lo que vemos, tanto de personas como las historias que nos cuentan a través de las películas, la verdad es que te da un ánimo y un afán de superación que te hacen seguir adelante, ¿eh? Y eso la verdad es que es una de las cosas que más satisfechos estamos desde la organización de este festival precisamente, así que yo si algo, por intentar cerrarlo, eso que he dicho al principio que quería guardar y transmitir y que al final es lo que espero, ojalá se lleve el público a su casa, es lo que yo sentí en aquel momento cuando arranqué, ¿no? Hace ya casi 4 años, que lo que nos enseñaba Javi en aquella experiencia que había tenido en su clase era que lejos de lo normal, habitualmente, que el cerebro casi piensa con inercia y además se suele comentar, ¿no? Si prestas mucha atención a aquel que le pasa algo y que te va a dejar a toda la clase atrás, ¿no? Dices, no, es que, joder, nos vamos a retrasar. Al contrario, totalmente al revés. Poner a esa persona en el centro hace que todos trabajen con un objetivo común y además mejoren individualmente. Mejoran, por supuesto, como grupo, pero mejoran individualmente. En este caso era muy obvio porque tenían que contar lo que sabían. No bastaba con aprenderse lo que habían hablado en clase, no, es que luego lo tenían que contar. Y no se lo tenían que contar al profe o a una hoja de papel, ¿no? Se lo tenían que contar a su compañero, que tenía que a su vez devolverles otro vídeo. Y eso era hacerlo todo muy grande, ¿no? En un sitio tan pequeño y con algo que a priori era tan oscuro como tener un compañero enfermo. Darle la vuelta a eso me pareció mágico, ¿no? Y por eso hicimos esta peli. Bueno, a ver, no sé si tenéis alguna... tenemos preguntas, hay preguntas, a ver. Vale. Dice que es Ángel que me está diciendo que en los momentos que estamos pasando, que una película al final todo el mundo se ponga de acuerdo para que algo salga bien, ¿no? Corrígeme si me equivoco, esto es el traductor, que es lo que dice que le ha gustado mucho, ¿no? Que es lo que ha conseguido también la película, ¿no? Que precisamente hoy día que prácticamente parece que nadie se pone de acuerdo, esta película todo lo contrario, ¿eh? La unión al final lo que hace que vaya todo el mundo hacia adelante. Sí, estaría bien que por el bien común los políticos todos dejaran al lado sus siglas y que vayamos todos a una, porque lo de Madrid que he leído esta mañana me parece surrealista, completamente surrealista. Sí, es bonito cuando la gente va a favor, pero yo creo que la mayoría de la gente es buena. Yo creo que la mayoría de la gente es buena. Lo que pasa es que los malos hacen más ruido. Pero la mayoría de gente es buena. Yo estoy convencido de eso. Y que la gente, en realidad, los de a pie, yo que vivo en Barcelona, vosotros allí, yo creo que estamos igual. Con problemas de llegar a final de mes, con nuestros miedos, ¿no? La gente al final de la calle es la que acaba haciéndolo todo. Lo acabamos haciendo todos. Estamos un poquito solos, pero saldremos de esta seguro, seguro. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que tenemos una avalancha de historias y a mí me gustan muchas de ellas, pero en el que todavía ponemos más en boga el cinismo que no, con el que estamos viviendo, ¿no? Porque es una forma defensiva de estar ahí, ¿no? Pues de poder superar según qué cosas. Pero es verdad, y me gusta mucho que lo ponga alguien en valor, hacer algo o hablar de historias que abordan justo lo contrario, ¿no? Abordan la posibilidad de tener objetivos comunes y ir a por ellos, casi sería revolucionario en estos momentos, sí. No sé si había alguien más aquí. Yo quería decir que me ha impresionado el ambiente de la
trabajo de interino también. Ha trabajado de interino, dice. Me he sentido identificado cuando ya he tirado la pista. Que el ambiente, la disciplina en clase está perfectamente transmitida. Y también el problema de chavales que en su casa tienen un comportamiento, sin embargo en el aula es completamente diferente. O sea, ellos se habrán asesorado, habrán tenido asesores, pero está perfectamente desde el punto de vista didáctico, perfectamente desarrollado ese comportamiento y la disciplina está muy bien. Es Lorenzo que me está diciendo que, bueno, aparte que él trabajó como interino, que el ambiente y la disciplina de la clase que están muy bien desarrolladas y están muy bien identificadas con lo que es una clase de ese tipo. Y que el problema del chaval, del bullying. Y que el problema es que efectivamente que hay niños que se comportan de una manera en clase y en casa de otra forma, ¿no? Que eso también está muy bien reflejado en la película. Que se hicieron, sí. tenían asesores. Me dice que si para eso tuvisteis algún tipo de asesor o guiasteis por de alguna manera. No, ahí tenía experiencia personal. Yo he sido siempre un dos-caras y me estoy dando cuenta que mi hijo es exactamente igual. Que en clase pasa una cosa y en casa pasa otra. Vale. La mía es más coherente. La mía come todo el rato en casa y come todo el rato en el colegio. Al menos De momento sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues yo creo que ya va por la hora que es también y además por Verdaguer que me está dando que tiene un curro encima, viene de ensayar ahora mismo de teatro y ya le estoy viendo ahí que tiene que... Voy a comer ya. Me he tomado la cerveza, es decir, con el estómago vacío. Me quedo sobre todo con vuestras reflexiones que habéis dado, que yo creo que nos dicen mucho y aprendemos siempre todos. Y sobre todo, volveros a agradecer de verdad una vez más que hayáis podido estar esta noche aquí con nosotros en este festival. Estáis invitados los dos a que podáis venir aquí a Mérida, que aparte del festival, Mérida como tal es una ciudad que no sé si la conocéis algunos, pero merece la pena. Me han hecho publicidad de cifras de Mérida y tengo que ir a las termas romanas que le dedicó el emperador en el siglo XXIV a.C., si no lo recuerdo mal. Me han dado ahí tengo muchas ganas de ir ahí a las... Y, oye, y muchas gracias, no solo por el festival, que también, sino por la gente que ha del cine, porque la cultura es segura y vosotros lo estáis currando para que así sea. Y muchas gracias porque tampoco es fácil ir al cine tal como está la cosa y me parece una actitud maravillosa y que apoyéis la cultura todo el rato. Eso os lo agradecemos mucho todos los que nos dedicamos a esto, mucho. Eso es lo primero que le hemos dicho a los espectadores por venir. Lo primero, gracias por venir. Bueno, pues no sé, nada más, no sé si tenéis algo más que aportar. No, con pena de no haber podido ir. Yo sí conozco Mérida y me encantaría volver y ver ese calor terrible del verano y estar las calles llenas a las 2 de la mañana después para compensar. Octubre, yo estoy ahora mismo sudando, porque no sé por qué me he quedado con la manga larga, pero ahora mismo fuera hace un calor de narices, o sea que estamos en verano, casi. Perfecto, bueno, pues nada, a ver si podemos ir dentro de poco. Pues nada, muchas gracias una vez más, les damos un aplauso a vosotros por haber estado aquí con nosotros.